¿Ha oído hablar alguna vez del ojo de un tifón? Lo que parece ser una breve calma en la tormenta es en realidad una trampa mortal que conduce a una tormenta más violenta. Estados Unidos impone aranceles mundiales. Excluye a China 90 días. Coacciona a países a reducir cooperación económica y comercial con China. Es como el ojo de un tifón que mata gallinas. Como beber veneno al ceder a la hegemonía. Solo conducirá a una crisis más profunda. Estados Unidos usó dumping de chips japoneses como excusa. Estados Unidos ha sancionado a empresas como Toshiba por la competencia desleal en Japón, lo que desencadenó una crisis económica prolongada. También ha intervenido para debilitar a la empresa francesa Futura, dejándola como líder mundial en su industria. La historia enseña que las concesiones entre China y Japón no generan ventajas recíprocas. China no se arrodillará, pues si luchamos por la cooperación, esta prevalece. Si nos rendimos, simplemente muere. China. La voz del país más débil será escuchada. El poder del matón será bloqueado. Se vigilará la justicia mundial. Todos los reaccionarios son insignificantes. Estados Unidos no representa al mundo. Su comercio global es mínimo. Para resolver sus problemas son solo un barco pequeño. Los imperialistas son arrogantes y no tienen argumentos. ¿Puede Estados Unidos retractarse y trabajar de nuevo? China insistirá en su propia elección y responsabilidad. Cuando los vientos caóticos surgen, las nubes vuelan y la oscuridad de la noche se ve calmada por un cielo estrellado. Alguien se alza con una antorcha en la hendidura para iluminar el camino. Cuando cada país endereza su sol, el mundo alcanza la hegemonía china. Para China y para el mundo, la indignación es fuerte. Ese video que acaban ustedes de ver es del que todos están hablando hoy en los medios. Y claro, el único lugar donde lo vas a escuchar en español es aquí en The Mexican Family, porque nosotros tenemos este doblaje de todos los videos que salen en cualquier idioma del mundo con su voz original al español para comunidad de nuestra audiencia hispana, de nosotros mismos. ¿Por qué es tan escandaloso esto, amigos? Porque pues China le acaba de dar una bofetada a Estados Unidos y otra a Donald Trump a través de esta campaña que está lanzando, que se está volviendo muy viral. Ahí tienen ustedes algunas fuentes. Todos están hablando de esto, no nada más en los Estados Unidos, también en América Latina, por cómo se está ahora mostrando China frente al mundo y cómo está mostrando a Estados Unidos frente al mundo. No estamos hablando de sanciones o de una cosa burócrata. Estamos hablando de este tipo de videos que pues parecen un thriller de guerra, ¿no? Producidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Esto no es un video que haya hecho un particular. Ahí pueden ustedes ver las imágenes en el video inicial con cohetes, música de orquesta, imágenes fabricadas muy modernas y sobre todo esta frase china de nunca nos arrodillaremos o jamás nos vamos a arrodillar. Es pues una respuesta muy fuerte frente a las medidas de Donald Trump, que también quiere decirnos algo. ¿Cuál es el acuerdo de China? No hay acuerdo. China ya lo dijo muy práctico, sin dudas. Dijo, el que descolgó la campana tiene que colgarla de nuevo. Entonces, el que inició todo este desastre lo tiene que arreglar. Yo no voy a arreglar tu tiradero. Y este es el mensaje que está repitiendo. Y ahora está diciendo, y tampoco me voy a arrodillar. Entonces, si tú crees que yo voy a ceder un centímetro de algo, una pequeña concesión a Donald Trump, un logro para que salga Donald Trump a decir, conseguimos que China nos regalara, que China nos dijera, que China reconociera, le impusimos a China. No hay nada de eso. Por eso sale esta campaña muy fuerte de China, que por cierto, vean en qué momento lo está lanzando. China lo lanza justo cuando se cumplen los primeros 100 días de desastre de Donald Trump en la Casa Blanca.
Se supone que pues esto tenía que ser una celebración interna y vean, pues se ha vuelto en un verdadero desastre, en una humillación global, porque pues este tipo de videos que ahora China está lanzando no se queda nada más en medios chinos. De hecho, originalmente sale también traducido al inglés y por eso en el video original vienen las letras chinas y también en inglés y viene también el doblaje al inglés. Nosotros lo hemos traducido al español, pero bueno, pues ya. Y de ahí que se riegue, ¿no? De hecho, lo vamos a subir a las redes para que hay quien lo quiera compartir, con todo gusto que lo comparta en español. Porque, a ver, tiene un mensaje, amigos, que pues es muy, muy poderoso. Y el hecho de cómo se está vendiendo ahora China, increíble. Cuando dice, reflexionará Estados Unidos, se abrirá al comercio global, apoyará a Estados Unidos la globalización, prácticamente el capitalismo. O sea, China capitalista, Estados Unidos comunista. Increíble, ¿no? Que no quiere el libre comercio, que no acepta las leyes del capitalismo, así es como lo está presentando. Y sobre todo, pues este es el mensaje en donde China está acusando directamente a la Casa Blanca de usar el comercio global como un arma de guerra. Difícil no estar de acuerdo con eso, ¿no? El gran problema es que, a ver, todo el mundo puede usar a la economía como quiera, pero cuando tú tienes la responsabilidad de ser el país dueño de la moneda de reserva global, hacerlo es como servirte con la cuchara grande. No es justo, porque tú tendrías la responsabilidad de ser imparcial en materia económica y no cucharear la economía abusando de que tienes la chequera en la mano. No la puedes usar así porque no fue hecha para eso, la moneda de reserva mundial. No fue ese el espíritu para el que se creó el dólar. Y ahora pues China está acusando a Trump de destruir la estabilidad mundial con estas tarifas absurdas que han llegado ya, como sabemos en el caso de China, pues hasta un 145% en productos claves. Bueno, de hecho, hay algunos productos chinos que tienen el 245%. Y esto ha sido un verdadero desastre para los Estados Unidos. Les voy a hablar en un momento y les voy a mostrar las declaraciones, porque hay gente que no cree, de Donald Trump, en donde ya sale Trump a decir que, pues que bueno, pues que se aguanten, porque ahora los niños en Estados Unidos no van a tener 30 juguetes y tampoco los necesitan. Que con 2 es suficiente por el desabasto. Y en el siguiente podcast también les voy a pasar la traducción al español de esto que acaba de decir Donald Trump, reconociendo que, a ver, desabasto, estantes vacíos, lo que se viene es fuertísimo. ¿Qué sigue? Pues que los niños no necesitan 30 juguetes en Navidad, nomás necesitan 2. Lo dice un tipo opulento, acostumbrado a los excesos. Ya para agosto va a decir, no hombre, pues ¿para qué quieres comer 3 veces con una a las libras, güey? Pues no seas obeso, ya hay que ponernos a dieta con una. Para allá va este punto, ¿no? Sale, curiosamente, regresando a este tema, la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos es la USTR por sus siglas en inglés. Y Beijing le responde cuando saca este ataque de aranceles. Beijing le mete este contraataque de 125% a las importaciones claves de todo lo que tiene que ver con automóviles estadounidenses, todo lo que tiene que ver con tecnología, productos agrícolas. Y esto no es lo peor, ¿eh? Lo peor, amigos, es el golpe de esta campaña, porque China no solamente está diciendo nos vamos a defender, está diciendo sabemos quién eres y no nos vamos a arrodillar. Y fíjense cómo en el video inicial que les pusimos, pasan imágenes de fábricas japonesas. Ojo con esto, ¿eh? Ojo. No nada más se está quedando. Ahora China se está presentando como el defensor de Japón y de Europa y del mundo. ¿Ven ustedes? Y está pintando un Donald Trump agresor del planeta. Y la verdad, amigos, es que es bien difícil no comprar ese discurso porque es que Trump no se ayuda ni tantito. Salen estas imágenes de empresas japonesas destruidas en los 80s, precisamente cuando Estados Unidos obligó a Toshiba a fragmentarse y también Estados Unidos obligó a Japón a frenar su expansión tecnológica. Encima de que Estados Unidos sabotea la economía japonesa, a ver, yo por eso les he insistido mucho, cásense con quien los trate como Japón. Estados Unidos les tiró 2 bombas atómicas, los obligó a desaparecer su ejército y a prohibir jamás tener un ejército. Les escribieron su constitución,
Los invadieron con tropas estadounidenses y encima los obligan a pagarle la comida y la renta a esas tropas por hacerles el favor de invadirlos cada año. Encima, que es algo que no se habla y que ahora refresca esto China en este video, en los 80s, Toshiba iba ganando un impulso fuertísimo y Donald Trump los obliga a quebrar Toshiba, a fragmentarla y a que Japón no creciera tecnológicamente. Y encima de eso, encima de todas las cosas que Estados Unidos le ha hecho a Japón, Japón es quien más dinero le presta a los Estados Unidos. Es el mayor tenedor de bonos del tesoro. Y ahora sí, ya Japón. Curioso, ¿no? Le perdonaron los bombazos atómicos, le perdonaron lo de Toshiba, le perdonaron lo del ejército y la constitución. Pero esto último, en donde sale Trump a decir, Japón no hace lo suficiente por nosotros, no necesitamos a Japón. Japón es una carga para los Estados Unidos porque no nos defiende. Nosotros tenemos que defenderlos a ellos siempre. A ver, ¿defenderlos de quién? Eso me suena como cuando te llegan a cobrar piso en los mercados en México. Tienes que pagar por tu protección, pero ¿de quién peligro? De mí. Pues ¿quién es el único que les ha tirado bombazos atómicos? Y sale Trump y dice, nosotros tenemos que defenderlos. Japón se molesta, empieza a liquidar sus bonos del tesoro de una forma masiva y fíjense, lo curioso, se alía ahora con China. Alguien en los comentarios me decía el otro día, no es cierto, China y Japón no están aliados, pero por favor, amigos, ni me crean a mí, agarren ahorita el teléfono y googleen, quien no me crea, China, Japón, tratado comercial simple, no les va a tomar 12 segundos a las personas que dudan. Juntó al agua y al aceite. Y ahora se lo vuelve a recordar China en este video. Pone dedos en la llaga. Recuerda el tema de Toshiba. Acusa a Washington de destruir Alstom, que es la joya de la industria de Francia, con esta famosa jurisdicción extraterritorial. O sea, pone el dedo en la llaga en Francia. Y dice, por tu culpa, quebraste a una de las industrias más valiosas que tenía Europa, que era Alstom. Con ese método donde Estados Unidos pues impone sus leyes en otros países, usando sanciones, chantajes legales, bloqueos financieros. Y lo que China está diciendo es, a ver, esto ya lo han hecho antes, ¿eh? Y a todos les fue mal por ceder. Se arrodillaron y miren qué fue de Alstom, qué fue de Toshiba. Y sigue en el video, es muy poderoso. Y dice, el que se arrodilla no gana tiempo, pierde todo. Es un mensaje que se ha hecho viral por eso. Por eso todos los medios de comunicación hoy se despertaron hablando de esto. Porque tiene millones de reproducciones en muy poco tiempo, pero también ha causado muchas reacciones. Porque China no está apelando nada más al tema de miren lo que me están haciendo a mi China. No, es lo que está sacando con este video es miren lo que le han hecho al mundo. En un momento en donde es difícil no sentirse agraviado por Donald Trump, no me importa dónde me mires. Mira, si me ves de Canadá, pues seguro estás agraviado. Pues este tipo amenaza con destruir Canadá, con que dejemos de existir como país. Si me miras desde México, también nos ha agraviado. Le cambió el nombre al Golfo de México por Golfo de América, nos tiene rodeados con buques en las costas de Tijuana, ya vieron ustedes lo que pasó en Quintana Roo, etcétera, etcétera. Militarizó la frontera, apenas ayer nos volvió a amenazar diciendo que le robamos miles de empleos y la industria automotriz estadounidense. En abril nos amenazó diciendo que le robábamos agua a Texas. Si me miras de Groenlandia, puta, ni te digo. Si me miras desde Panamá, te sientes indignado con Trump. Si me miras desde Europa también. Si me miran desde China, por supuesto. Desde Japón, desde Francia. Es decir, es difícil no comprar el discurso chino, francamente. Muchos lo llamarán propaganda. Pues llámenle como quiera, pero pone el dedo en muchas llagas abiertas, ¿eh? Luego, se dirige específicamente China a los países del sur global, de América Latina, a nosotros, pero también a África, a sudeste asiático, incluso en Europa. ¿Cómo puede un video de apenas 2 minutos tocar fibras tan sensibles en el planeta? Bueno, pues China siendo China, ¿no? Y lo hace justamente, fíjense, con ese tufo de salvador de la democracia, policía del mundo, vamos a salvar el planeta de la amenaza. La misma fórmula que ha usado Estados Unidos, agarra a China esa formulita y se la regresa.
El mismo lenguaje que Estados Unidos ha usado por décadas para decir que van a salvar al mundo, ahora lo saca China, de manera irónica. Jugando con las mismas armas que ha jugado Estados Unidos, ¿no? Nada más que ahora el abusador pues es otro. Es Estados Unidos. El que oprime con tarifas, el que pone embargos, el que pone bloqueos. Y bueno, pues ahora China, fíjense, de ver y no creer, China se presenta como el defensor del respeto mutuo y del libre comercio. Qué loco, ¿no? Después de ese video sacaron una rueda de prensa. Sale el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y dice, si Estados Unidos quiere resolver este problema, que dejen de amenazar. ¿Quieren diálogo? Sí, pero primero, para que tengamos diálogo tiene que haber respeto e igualdad. Y hasta que no aprendas a respetar, no te contesto el teléfono. Prácticamente fue lo que dijo. Y luego, ¡pum! Tracas, dirían. Saca el video este. Lo que están diciendo es que ya no van a negociar con alguien que les hace bullying, que los amenaza, que se expresa mal de ellos, que no se van a arrodillar. Y bueno, pues ahora China está diciendo que ese orden hegemónico no solamente ya no sirve, dicen que ya se acabó. Remata diciendo, Estados Unidos representa nada en el comercio global. Son como una pequeña lancha cuando lo vemos ahí, lo que representan en el intercambio comercial del mundo. Difícil también, es una realidad dura, pero ¿quién puede decir esto si China es la fábrica del mundo? Hacen cosas baratas y por montones, todo viene de allá. Entonces en el comercio global, por supuesto, Estados Unidos tiene mucho dinero para comprar. Porque imprime por montones, por cierto, por eso están tan endeudados, porque tienen las tarjetas hasta aquí. No me refiero al particular, sino al gobierno con su techo de deuda. Pero por eso habla Trump de un déficit fiscal. El déficit fiscal se refiere a que compran más de lo que ellos venden. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Ya en TikTok, en Weibo, que es pues como lo que sería el TikTok chino, en YouTube, han estado saliendo muchísimos clips también, curiosamente con inteligencia artificial, donde se burlan del estado de la infraestructura de los Estados Unidos. No sé si vieron ese donde sale Trump y dice que se va a llevar de regreso todas las fábricas a los Estados Unidos y China se burla sacando un video de un montón de personas obesas con obesidad mórbida intentando producir ahí calzado Nike y se quedan dormidos, ¿no? Alguien que está como soldando un Tesla con una hamburguesa y se va de lado. Una burla. Es decir, se están llenando las redes sociales de esto, de este bully, porque claro, Trump está bulleando a China y China se la está regresando al 1000. Al 1000. Entonces, esto no es lo peor, amigos. Lo peor es que alguien puede decir que esto pues es una campaña de desinformación china, que esto en realidad no representa una amenaza para la Casa Blanca, que a Estados Unidos no le pasa nada. El gran problema viene en unos momentos, porque acaba de salir Donald Trump a reconocer que va a haber desabasto, que en esta Navidad los estadounidenses no van a poder poner debajo del arbolito, Santa Claus no va a poder entregar regalos. Ahora no va a haber 30, va a haber 2. Y al paso que siguen, ya nada más falta, repito, que diga que en lugar de comer pues 3 veces al día, con 2 es suficiente. La realidad es que esto ya le está pasando la factura a Estados Unidos y fuerte, ¿eh? Por ejemplo, según recientes estadísticas, vamos a hablar de esto en un momento, al consumidor estadounidense que antes gastaba $800 en el Walmart, ¿saben cuánto va a gastar ahora por las tarifas de Trump? $1,200. Walmart y Target ya salieron a advertir que si todo esto sigue así, va a haber escasez de productos básicos. Y Trump lo acaba de aceptar. De eso vamos a hablar después de la pausa. No se vayan, amigos, porque en un momento regresamos con esta impactante información de lo que Donald Trump ha aceptado, que muy pronto solamente va a tener estantes vacíos y carencia total.
Pues ya estamos de regreso, amigos. Miren, Trump está reconociendo que ha hundido a la economía de los Estados Unidos, mientras, por cierto, se pinta la cara como payaso y convierte a la Casa Blanca en un verdadero estudio de maquillaje político. Literalmente camina con grumos de base naranja por los pasillos presidenciales. Se le ha visto más naranja de lo usual, mientras el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se desploma. Ya se está confirmando en estos momentos que los barcos han dejado de entrar a los puertos de los Estados Unidos y, por cierto, me enorgullece mucho decirles que esto nosotros se los habíamos advertido desde hace 4 días, 5 con hoy. Y muchos se comenzaron aquí a decir, no es cierto, me acabo de asomar al mar y no había nada. Y hasta el mismo Trump lo acaba de aceptar. Ahí les van las fuentes, porque es increíble. Increíble. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos cae en el primer trimestre del 2025. Guerra comercial de Trump. Ahí tienen ustedes. Por cierto, esto nota la pueden ustedes consultar. El país registra su primera contracción económica desde el 2022. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos no está creciendo en la economía. Se está cayendo su economía. Eso significa que el Producto Interno Bruto se contraiga, porque ayer alguien me escribía en Instagram, ¿no? Diciéndome que no es cierto, que Donald Trump está rescatando a los Estados Unidos y que ha logrado rescatar miles de millones de dólares de las tarifas de China. Es que no se ha dado cuenta que ese dinero no viene de China, que es un impuesto que le están cobrando a ella, que me escribió, cada vez que va al supermercado y está pagándole a Donald Trump un impuesto carísimo del 145%, ¿cómo no va a recaudar dinero del bolsillo de ella y de todos los estadounidenses? Vean nada más esto. Ya está reconociéndose en estos momentos que se está cayendo el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Esta nota es apenas ayer, como pueden ustedes ver. Ahí tienen ustedes la siguiente nota. Guerra comercial de Trump está destruyendo la esperanza de un repunte del transporte por carretera en el 2025. Se está paralizando el movimiento de mercancías, obviamente, el transporte de carga. Ahí tienen ustedes. No hay conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, pero hay otros acuerdos. ¿Según quién? Según Fox News. Fox News, el canal de propaganda de Donald Trump. ¿Qué otros acuerdos comerciales hay? Solo él sabe, porque realmente nadie más sabe cuáles son los acuerdos comerciales que estaría teniendo en estos momentos Estados Unidos. Y el siguiente, Trump dice que niños podrían recibir 2 muñecas en lugar de 30. Imagínense nada más ustedes esta barbaridad. Trump dice que los niños podrían recibir 2 muñecas solamente o muñecos para esta Navidad en lugar de 30, pero que China sufriría por más aranceles. Increíble lo que está reconociendo en estos momentos el presidente Donald Trump, que va a haber desabasto y escasez, no solamente ahorita, sino hasta la Navidad. Bueno, como si esto no fuera suficiente, sale Trump, crea una verdadera crisis, un sitio web falso dentro del dominio oficial del gobierno, pues para publicarse a sí mismo titulares de los primeros 100 días más exitosos de la historia. Y así está gobernando, con ficción, no con política. Y lo más grave, pues, es que no es solamente una cuestión estética o de ego. El Producto Interno Bruto ya se cayó un 0.3% nada más en lo que va del primer trimestre, según datos oficiales. Ahí lo pueden ustedes ver. Las compañías en estos momentos, todo lo que tiene que ver con el transporte y la logística de los Estados Unidos, pues está cayéndose a pedazos. Ahí pueden ustedes también checar esta fuente oficial en donde se está confirmando ya esto que está pasando, una caída alarmante en el movimiento de carga. La Asociación Estadounidense de Camiones ya emitió alertas por reducciones en la demanda. ¿Por qué? Pues porque estas tarifas de Donald Trump contra China ya alcanzaron 145% y algunos productos ya están llegando oficialmente hasta el 245%. Y a pesar de todo eso, amigos, pues no hay una sola negociación formal con Pekín. Ahí lo pueden ustedes ver. No hay nada. Porque lo que hay es la respuesta china que yo les mostraba hace unos momentos. Este video que lanza China, en donde prácticamente lo que dice China es: no vamos a hablar contigo hasta que aprendas a respetar. Y hasta ese momento no te levanto el teléfono. Yo estoy bien. El problema eres tú con tus 2 juguetes en Navidad en lugar de 30. Ya lo confirmó hace unos momentos también Jamieson Greer, que es el representante comercial de Donald Trump. ¿Y qué pasa mientras? Pues que los barcos chinos no están yendo a los Estados Unidos.
China está parando todos los envíos hacia los Estados Unidos. Ya está pasando, amigos. Y la respuesta de Trump, cuando le salen a decir, oiga, pues tenemos un problema porque China no está mandando ya nada. El gobierno chino dio la orden de parar todos los envíos de todo, minerales críticos, juguetes, pañales, medicinas, precursores para desarrollar medicamentos en Estados Unidos, vehículos, licuadoras, microondas, teléfonos, tablets. ¿Y qué contesta Donald Trump? Lo que ven ustedes ahí. No necesitan 30 muñecos en Navidad. Con 2 que les regalen basta. ¿Para qué quieren lujos, chingao? Hay que ser austeros. No, hombre, olvídese eso de ser rico. Piensa en mamadas, la vida es corta. No, hombre, dele 2 juguetes al niño. ¿Cuántas veces come? 3. Ahí está el problema. Con una vez que comas, ¿para qué quieres más? O sea, tu economía está bueno, por el que no lo entendió es sátira. Lo segundo, lo que sí dijo es, ¿para qué quieres darle 30 juguetes? Con 2 es suficiente. Qué descaro, ¿no? La economía de los Estados Unidos está siendo arrasada por las decisiones de Trump, pero él dice que no pasa nada. Que la inflación navideña es una exageración. Sale y lo dice en su discurso público grabado como si fuera irrelevante que millones de familias no puedan pagar los juguetes, que no puedan pagar ya alimentos ni medicamentos importados. Déjense ustedes los juguetes, la comida, las medicinas, la insulina. Pero como él vive rodeado de oro falso en su penthouse de Nueva York y en la Casa Blanca, pues le parece gracioso todo esto, ¿no? Y mientras todo esto pasa, por cierto, pues se le ocurre y lanza un club exclusivo junto con su hijo, imagínense nada más, y Davis Sachs, donde pone de por medio $500,000. Si pones $500,000, puedes comprar un acceso directo a ellos. $500,000 para cenar con ellos. Eso no es política, amigos. Eso es corrupción, venta directa de poder. Está haciendo negocios personales en la Casa Blanca. Y al mismo tiempo, pues su empresa inmobiliaria está cerrando tratos, la empresa inmobiliaria de Donald Trump, en Qatar, mientras él toma estas decisiones diplomáticas desde la Casa Blanca. El mismo esquema que usó con Arabia Saudita, el mismo esquema que usó con Emiratos Árabes, repetido, y no le da vergüenza. Y nadie lo detiene y nadie cuestiona por qué es un presidente tan corrupto que se está enriqueciendo en tan pocos 100 días de gobierno, mientras América, como le dicen en Estados Unidos, a los Estados Unidos, se empobrece. Lo que más revela todo este teatro, amigos, es el nivel de cinismo. Trump pues publica que el colapso económico es culpa de Biden, a pesar de que ya lleva 100 días en funciones. Y no solamente está igual de peor que como estaba con Biden, ahora está peor. Sí es cierto, las cosas con Biden estaban mal. Bueno, ahora están mucho peor. En materia económica, me refiero. Impuso las tarifas, frenó las importaciones. El conflicto en Palestina sigue, ¿eh? Las barbaridades de Israel continúan. La guerra en Ucrania no se ha terminado. Lo que se ha terminado es el cinismo, pues, de la propaganda occidental, que ya no le da calor a esta propaganda que se vendía sobre que no había nada más heroico que la guerra en Ucrania y que la guerra en Palestina a costa de la desgracia de los estadounidenses. Bueno, ahora hay más desgracia en Estados Unidos, pero también el otro conflicto sigue. Y cuando las cifras pues se muestran, se molesta. Lo acaba de decir, incluso el siguiente trimestre también dijo que las cifras van a salir mal, pero es culpa de Joe Biden, como le dice su vocera. Como si la historia se escribiera desde su cuenta de Twitter, ¿no? Y mientras tanto, pues los productos ya no están llegando al supermercado. Ahí tienen ustedes la confirmación de Trump y al rato les vamos a doblar el video porque también hay declaraciones. Ya lo había advertido hasta Walmart. Están preparándose ya ante la escasez de juguetes, ante herramientas, electrónicos, productos básicos. Y esta es una respuesta directa cuando un reportero le pregunta que Walmart ya salió a decir que va a haber escasez de muchas cosas, entre ellos de juguetes, huevo, leche, tortilla, cereal, juguetes. Y allí es cuando Trump contesta, ¿pero para qué quieren tanto juguete? No, hombre, con 2. Olvídense. Además, ni les va a alcanzar para más. No se preocupen. Yo creo, ha de haber pensado, ¿eh? Aunque quieran 30, al paso que van.
Recuerden que nosotros, aún con lo que se publicó hace 2 días, que es benéfico para México, queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y de acero y aluminio. Entonces, lo que está muy interesado el gobierno de los Estados Unidos es en disminuir el déficit, que ellos llaman déficit con México. Y desde hace tiempo nosotros hemos estado planteando que busquemos la manera en toda la economía de cómo puede comprarse más hacia los Estados Unidos y nosotros, es decir, tener aún más comercio que el que tenemos de ambas partes para beneficio de ambos países. Y acordamos seguir trabajando en ello, para lo cual tanto el secretario de Hacienda y del Tesoro de Hacienda nuestro y del Tesoro de Estados Unidos, como el secretario de Comercio de Estados Unidos y el secretario de Economía de México, pues van a continuar trabajando en estos días para poder obtener todavía mejores acuerdos. Entonces esta fue la llamada, una llamada muy cordial, breve, fueron como 10 minutos, 15 minutos y acordamos esto. Entonces es una buena señal de que seguimos avanzando en todavía pues el fortalecimiento del tratado y los temas que a nosotros nos interesan y obviamente los que a ellos les interesan. Créanme, Estados Unidos acaba de cometer un error gravísimo, tal vez uno de los peores en estos 100 días de gobierno de Trump. Y créanme que eso ya es decir mucho. Lo van a pagar muy caro. No porque yo lo desee así, sino porque están cavando su propio hoyo. Hoy dejaron pasar la oportunidad de oro que tenían para llegar a un acuerdo con México y ahora eso les va a costar. Era su única oportunidad de librar un poco esta guerra que tienen con China y que van perdiendo. Y le dijeron no. Porque mientras Trump está insistiendo pues en jugar a la guerra de tarifas con China, Claudia Sheinbaum ya empezó a mover sus propias fichas para sacar a México de esa trampa. Y aún así, por nosotros no quedó. No solamente se están abriendo varios caminos simultáneos, lo hablábamos ayer con Europa y con China, pueden ustedes verificar las fuentes que nosotros les comentábamos ayer, los acuerdos que ya hay con Europa, los tratados que se están cerrando en Asia también, que van a dejar a Estados Unidos finalmente pues mirando desde afuera mientras se desangra su propio mercado interno. Esa es la realidad. No es una interpretación mía. A ver, esto es un hecho. Hoy vamos a tener un análisis muy intenso de varias cosas de la conferencia de prensa de la presidenta de esta mañana de la mañanera, porque hay muchas reacciones en los mercados internacionales. También hay mucho análisis geopolítico que hacer porque, a ver, ya es un hecho, no hubo un acuerdo. El acuerdo es que no hay acuerdo con los Estados Unidos. Punto, se acabó. Que se le agradece que una llamada así, pero no hay acuerdo. Fíjense, México construye más de 50 acuerdos comerciales que tiene ya, entre ellos los que está empleando en Europa y Asia. Y el acuerdo con Estados Unidos es que no hay acuerdo, mientras ellos también cierran cualquier posibilidad de comerciar con Asia o con Europa. Y tampoco quieren hacerlo con sus vecinos. ¿Qué hubo en la llamada de Trump y de Sheinbaum de esta mañana? Un saludo cordial. Pues sí, pero sin avances. Nada concreto. ¿Quién se lo pierde? Francamente, amigos, se lo pierden ellos. Es más, ¿quieren que les diga algo? Muy en el fondo me da gusto. Porque al negarse Trump a eso nos acerca más a los acuerdos comerciales que se están concretando con Europa y Asia y nos alejan de Estados Unidos porque Estados Unidos es quien quiere alejarse de nosotros. Esa es la realidad. Y eso, pues lejos de ser una mala noticia para México, ojo con esto, Esto es la confirmación de que ya no dependemos de los berrinches de Donald Trump, porque lo que viene, amigos, pues ya es esperar a que Trump recapacite si quiere recapacitar y si no quiere, pues que le haga como quiera, como decimos en México. Para México lo que viene es la diversificación del comercio, que ya es una realidad. Es una salida del chantaje comercial
disfrazado de tratado que nos había tendido como una trampa a Estados Unidos por décadas. Ahora ellos dicen, ya no quiero comerciar con nadie. Bueno, qué favor que nos haces. Porque de otro lado nos tendrían como rehén de su propia economía, prohibiéndonos como el hombre celoso que la mujer hable con cualquiera. Ahora son ellos los que dicen, no, el acuerdo es que no hay acuerdo. Bueno, navaja libre entonces, ¿no? Trump pensó de alguna forma que podía doblar a México con amenazas, y es que ese es su juego. En el pasado ya lo habían hecho, durante los últimos 30 años. Bueno, de hecho, desde el 94, en este aspecto. Nada más que se le olvidó que esta vez no está lidiando con Carlos Salinas de Gortari, de quien vamos a hablar al rato, por cierto, porque se habló en la mañanera también de algo muy, muy importante. Regresa la pandilla Cedillo Salinas al escenario. Pero regresando a este tema antes, pues ahora Trump se enfrenta con que está lidiando, francamente, con una presidenta que, mientras le sonríe por el teléfono a Trump, por la otra ya tiene en espera al comisario europeo y al embajador chino cerrando rutas alternas de comercio e inversión. Entonces, manito, discúlpame que te cuelgue, pero tengo en la otra línea a Xi Jinping y al comisionado de la Unión Europea. Esa es la realidad. Este es el principio del fin para su jugada de presión unilateral. Y si no nos quiere, repito, favor que nos hace. Lo más absurdo, amigos, es que Estados Unidos no tiene margen para jugar a esto. No pueden darse ese lujo. México sí, y les voy a decir por qué. Porque como siempre, el hate de algunos mexicanos, siempre estoy leyendo el chat, siempre. Y fíjense que qué loco que estaba yo leyendo a varios haters de aquí, a varios algunas personas de México, que siempre se molestan cuando hablamos bien de nuestro país. Y estaba escuchando una canción de Calle 13, ahorita mientras estaba terminando de investigar algunas cosas. Y decía una frase, Residente decía, quien no quiera su patria, no quiera su madre. Ahí se las dejo de tarea, Cuando digan estas cosas de nuestro país, acuérdate de que si no quieres a tu patria, no tienes madre, no la quieres. Y la realidad, amigos, es que hoy estamos viendo, por cierto, es 1 de mayo, es Día del Trabajo, pero también se ha cerrado ayer el primer trimestre de los Estados Unidos. Vayan a ver esas gráficas que publicamos en la mañana. Ya salieron los datos del crecimiento de los Estados Unidos. 2 noticias. La noticia de México, el acuerdo es que no hay acuerdo con Estados Unidos. La noticia del crecimiento económico de los Estados Unidos en el primer trimestre es que no hay crecimiento. Tuvieron una contracción de su Producto Interno Bruto. Ya es oficial. Si no me creen, vayan a ver el en vivo de la mañana. La economía de Estados Unidos se encogió. Ahí está. Y ahora ni para que digan que es por la pandemia. Eso ya pasó. No es por la guerra, porque ¿cuál? Es por esta política de tarifas de Trump. Es por todas estas empresas grandes de las que también vamos a hablar, porque hay mucho de lo que vamos a analizar. Ya cayó el primero, General Motors. Y cuidado, porque también vamos a hablar de eso, de cómo se les viene su propio Fobaproa. Curiosamente, hoy Sheinbaum saca el tema del Fobaproa. Bueno, no es tan curioso. Hay una razón, por supuesto, pero cae muy a tiempo. Porque en Estados Unidos se está cocinando un Fobaproa. En estos momentos, con los mismos síntomas. Vamos a hablar de eso al rato. Porque ya se están activando todas las alarmas. Ahora, sobre todo con estas tarifas. Y eso, amigos, ya está distorsionando todos los números. ¿El resultado cuál es? Bueno, pues ahí lo tienen. En este cierre del primer trimestre, ¿qué tiene Estados Unidos? Al llegar al fin de, como cuando llegas al fin de semestre, ¿no? A ver, mi boleta de calificaciones, una contracción de su Producto Interno Bruto en el primer trimestre. Y General Motors, que ya soltó el dato, entre 4 y 5 mil millones de dólares que les va a costar cumplir con las nuevas tarifas de Trump. Eso es casi 1/3 de las utilidades de todo el año pasado. El problema es que se están pasando a traer entre las patas a las pequeñas y grandes empresas de los Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que no... A ver, la Cámara de Comercio es el equivalente pues a la Canaco de México.
Pues eso no me van a decir aquí en el chat que es una organización woke o esas cosas que luego sacan, ¿no? O que son demócratas. Bueno, ya la Cámara de Comercio de los Estados Unidos salió también a advertir que esto es existencial para los negocios chicos que van a desaparecer, que no tienen cabilderos, que no tienen abogados, ellos no tienen acceso a la Casa Blanca para negociar excepciones, no son los CEO de Walmart o de Target o de Home Depot. Y se van a hundir. Y mientras esto pasa, pues Trump, lo decíamos esta mañana también, sale a responder, que se nos cortó el en vivo, por cierto, porque se nos fue la luz. Hay una especie de tormentita por aquí y se nos fue la luz por breves segundos, pero bueno, suficientes para que se cayera el en vivo. Y les decía yo en la mañana que sale Trump a decir que si los niños tienen 2 juguetes en lugar de 30 esta Navidad, pues no pasa nada, que para qué quieren tanto. Porque viene desabasto, viene carencias, porque ya tienen ahí los resultados de la caída de su Producto Interno Bruto. Y les decía yo esta mañana, lo próximo que va a decir, no hombre, ¿para qué quieres comer 3 veces al día? Con una la libras, con una. Dice que le parece un dolor necesario todo esto por lo que está pasando en los Estados Unidos. Y claro, eso es lo que tienen furioso ya los republicanos, que les está pasando la factura todo esto. Este es un Trump sin frenos, es un Trump que no tiene asesores que le digan, señor presidente, está usted cruzando la línea. Presidente, México es lo único que nos podía salvar, literalmente, y no lo digo porque yo sea mexicano, para tener un alivio frente a esta guerra comercial que tiene usted contra China, Europa y el resto del mundo. Porque están ahí a un lado y producen a buen precio y ahí están nuestras maquilas y nuestras fábricas. No se pelee con ellos, señor presidente. O no tienen el valor de decírselo o Trump no los escucha. ¿Y al caso para qué tiene asesores entonces? Toda esta guerra comercial que lanzó desde su primer y segundo día de mandato, ya es primer día de mandato, segundo mandato, pues ya tiene consecuencias, ya les pasó la factura. Y esas consecuencias no son para China, son consecuencias internas que ya estamos viendo en estos momentos, pues que están reflejándose en las ventas de McDonald's, que cayeron entre consumidores de bajos y medianos recursos. Ustedes saben que si algo es preferido de los estadounidenses es McDonald's. Bueno, la gente ha dejado de comprar en McDonald's. Eso, amigos, ya es una señal brutal. Porque así como para nosotros es comprar 1 kilo de tortillas, para el estadounidense es ir al McDonald's. Si eso se cae, eso, amigos, es un termómetro que está midiendo el pulso del consumo popular en los Estados Unidos. ¿Qué nos quiere decir? Que están en serios problemas. Que la gente ya no puede comprar ni un combo en el McDonald's. Que a veces sale más barato, lamentablemente, que una comida sana en tu casa, un desayuno. Bueno, justo ahí es donde México gana. Porque si Estados Unidos ya no puede cumplir ni con su propia economía, pues ¿cómo creen que va a poder imponer condiciones a sus socios? ¿Con qué posición? Lo único que está haciendo Trump es sabotear al propio TEMEC, que es el tratado que se supone que tiene y debería respetar no nada más con México, también con Canadá. Pero no respeta ese acuerdo, pone estas medidas unilaterales que violan todos los tratados que se tenían, y cada nuevo de estos aranceles que está poniendo, esta mañana cuando sale Sheinbaum a decir el acuerdo es que no hay acuerdo con Estados Unidos, pues es dejarnos libre para poder ir a negociar con quien tengamos que hacerlo. China, Corea del Sur, Japón, España, Francia, Inglaterra. Y aún así, pues Trump cree que puede exigirnos lealtad. ¿Cómo? ¿Por qué? Sheinbaum, en lugar de entrar a ese juego de no, pues aquí me voy a quedar llorando. No, hombre, ¿cómo por qué? Sheinbaum le está apostando a rutas paralelas, lo hablábamos ayer. Y sin romper ni pelearse con Trump, Ahí está la llamada en la mañana. Por nosotros no quedó. Si usted quiere hacer negocios, aquí estamos. Pero nosotros hacemos negocios con quien quiera. Si alguien quiere comprar, nosotros vendemos. Si tú no quieres comprar, no hay bronca, pues ¿cuál es el problema? Ya habrá quien sí quiera. Pero con estrategia, con visión. Porque ya quedó muy claro, amigos, que negociar con un gobierno como el de Trump,
que cambia de posturas como un bebé recién nacido cambia de pañales, pues no es sostenible. Hoy te quita aranceles, mañana te lo sube al triple, hoy dice que quiere cooperación, mañana nos acusa de robarle el agua, pasado de robarle los empleos. Y ojo, que no es que celebremos que no haya acuerdo, pero muy en el fondo todos lo sabemos. Por fin México no está esperando sentado a ver si Washington se anima a hablarnos o si nos salva. Que se tiene que salvar es él. Y nosotros ya no estamos cruzados de brazo viendo si nos dejan participar. ¿Ahora qué estamos haciendo? Si Trump se queda fuera, es porque él quiere. Y lo más interesante, amigos, es que dentro del propio Estados Unidos ya le están advirtiendo que esto lo van a pagar carísimo. No nada más en votos, A ver, lo van a pagar con inversión, lo van a pagar con empleos, lo van a pagar con su propia competitividad. Porque cada empresa que quiebra, cada producto que sube de precio, cada consumidor estadounidense que deja de gastar en Walmart o en el McDonald's, pues eso es un golpe directo a su modelo económico. Por eso ya muchos senadores republicanos hoy están intentando, pues miren, se oye mal la comparación, pero saltando del barco los primeritos, Sálvese quien pueda. Los primeros en huir. Quieren extender los recortes fiscales que se aprobaron en el 2017. ¿Para qué? Pues para darle un respiro a sus propias empresas. Pero ya ni siquiera eso es suficiente. Porque lo que está ocurriendo no es una carga tributaria, amigos. Trump está distorsionando todo el mercado global. Pero sobre todo las reglas con las que Estados Unidos jugaba. Y eso no se va a arreglar con descuentos en impuestos. Eso se arregla con estabilidad, con acuerdos a largo plazo, con respeto mutuo. Por eso China, esta mañana decíamos, sale a declarar, la base de la comunicación es el respeto y hasta que no aprendas a respetar, no nos hablamos. Trump dice que las fábricas están volviendo a los Estados Unidos finalmente. Lo dijo antier en esta celebración de 100 días, ¿no? Pero no dice qué empresas, no muestra pruebas. A ver, amigos, nadie ha anunciado una reubicación a los Estados Unidos por culpa de las tarifas. El único que lo había hecho era Nvidia, la fábrica de microchips, y sale China a decir 0 exportación de minerales críticos a los Estados Unidos. ¿Saben qué significa eso? Eso es como que yo presumo que voy a poner una tortillería en mi colonia y me peleo con Maseca. Pero ¿cómo voy a hacer tortillas si no tengo masa? Y nadie me vende el nixtamal. Es la idea más pendeja que a alguien se le pueda ocurrir. Perdón por la palabra, pero por favor. Y sale Nvidia bien contento de decir, todos los chips de última generación los vamos a fabricar completamente en Estados Unidos. ¿Y cómo? Si te estás peleando con China, lo necesitabas más que nunca para que tu propia economía prosperara. Pusiste una tortillería y luego te fuiste a pelearte con Maseca. Esa es la ironía, amigos. Que mientras Trump promete un renacimiento industrial, pues lo único que está logrando es acelerar la salida de las inversiones. Y no hacia México, hacia Vietnam, hacia la India. Y digo, por supuesto a México. Pero para que no digan que nada más estoy cargado para un lado. Esa es la realidad. Se están yendo hacia donde no le cobren impuestos absurdos al estadounidense con sus empresas por importar piezas de China. Imagínate que una pieza que te costaba $1 ahora te cuesta $2.45. Y eso, amigos, eso no lo va a revertir con un discurso patriótico de festejo de 100 días. Los números no mienten. Por eso lo más inteligente que hoy podía haber hecho esta mañana, pues era negociar con Sheinbaum. Y sale Sheinbaum y dice el acuerdo que no, es que no hay acuerdo. El acuerdo es que Trump no se quiere abrir al mundo. El acuerdo es que la Unión Europea ya está lista para cerrar un trato con nosotros, México. El acuerdo es que China sí que tiene una red de tratados en donde nos quiere incluir. Ese es el verdadero acuerdo que importa, El de libre comercio con Asia, con Europa. Y cuando eso pase, porque ya se está cerrando el de Europa, ya nada más falta el tema energético, el tren se está yendo. Y cuando el tío Sam se quiera subir, too late.
Upsi, como too late, como le escribió Bukele para hacerle el paro a Trump, ¿no? Así. Eso era para ayer. Todo lo que compramos, todo lo que vendemos y con quién negociamos, ellos ya no van a estar en ese juego. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron. No quedó por nosotros. Este es un juego, amigos, en donde hoy la posición de México, pues como un país que puede moverse con autonomía, que ahora ya no estamos atados a nada, nos están haciendo un gran favor, ¿eh? O ya no somos rehén de un solo país por miedo a las represalias. Eso se acabó. Y si Estados Unidos no lo ve, ese es su problema. Porque los tiempos cambiaron. Ya no estamos en los años 90, ¿eh? Hoy un país como México tiene el poder de decidir. Hoy podemos elegir quiénes son nuestros aliados, de firmar con quien nos convenga. Y si Trump quiere encerrarse en su burbuja, bueno, pues allá él. Nada más que no venga después a decir que lo traicionamos o qué. Eso es lo que él quiso. Se le advirtió. ¿Y saben qué? Ya cayó el primero. La primera víctima de sus propias medidas ya cayó y se llama General Motors, que no pudo sobrevivir sin México. Y de eso vamos a hablar precisamente después del corte. Perdonará. Yo no necesito el perdón de nadie. Mexicanos, hoy les expreso. Refrendaré su confianza cumpliendo mi palabra. Con entrega. Y estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre. Y muy tranquilo. Con entrega, dedicación y resultados. Honraré el mandato ciudadano que me han otorgado. El desvío de dinero debía llegar a los millones de mexicanos que viven en extrema pobreza. La estafa maestra también involucra al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien actualmente es buscado por la Interpol. La investigación periodística reveló que al menos 11 dependencias del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto estarían involucradas en este presunto mecanismo de corrupción. Las dependencias involucradas, entre ellas Sedesol, Pemex, Manobras y Sedatu principalmente, hicieron convenios con universidades públicas para brindar supuestos servicios como compra y distribución de despensas o apoyos a campesinos. Bueno, pues ya estamos de regreso y miren con esto con lo que vamos a iniciar, porque Trump acaba de dejar en la ruina a General Motors. Esto no es una metáfora, ¿eh? La propia empresa ya confirmó ayer con los primeros días de los 100 días de desastre de Trump, en donde ya se cierra, por cierto, el primer trimestre del año y los números son terribles y el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos ha caído. Eso no es lo único que cayó. Vean nada más, y aquí traigo fuentes porque, por supuesto, estaba leyendo los comentarios en este corte y ahora sale precisamente a confirmar General Motors que tienen un problema terrible. Ya cayó el primero, que no logra sobrevivir sin México. Esa es la realidad. Y es una empresa gringa, son estadounidenses, son ellos los que nos necesitan. Miren, ahí les estoy poniendo, ahí está el Wall Street Journal. Son notas de medios republicanos, pro-republicanos, de medios, por supuesto, también hispanos que están hablando de todo esto, de medios también estadounidenses, es decir, no es una sola fuente. La propia empresa ya salió a confirmar que va a perder entre 4,000 y 5,000 millones de dólares. Nada más por intentar cumplir con las tarifas que le impuso Donald Trump, ¿eh? ¿Qué empresa creen ustedes que va a aguantar perder esta cantidad exorbitante de dinero? Entre 4,000 y 5,000 millones de dólares, nada más por intentar cumplir con las tonterías de Trump.
No estamos hablando, amigos, de un problema menor, ¿eh? No es una estimación exagerada. Lo que General Motors está diciendo es, necesitan dinero. Ahí se les viene su nuevo FOBAPROA. Justo hablaba, y no fue coincidencia, yo no creo que sea coincidencia. Sacó un segmento especial Claudia Sheinbaum después de salir a decir, el acuerdo es que no hay acuerdo. Por cierto, vamos a hablar del FOBAPROA. Pero la noticia, amigos, llega en una manera en la que parece que lo que se está cocinando en los Estados Unidos es exactamente lo mismo. Allá ellos. Porque esta es una catástrofe directa que representa más de 1/3 de sus ganancias del año pasado. Lo más preocupante, ¿saben qué es? Que no es nada más General Motors. General Motors es apenas una muestra de lo que está provocando Trump con su guerra comercial. Sus empresas son las que caen. General Motors no es una empresa mexicana, ¿eh? Y ahora el daño es real para ellos. Es visible, es cuantificable, es comprobado para los que dicen que inventamos cosas porque aman a Trump. Bueno, ahí está, yo no me invento nada, ahí están las fuentes. De hoy, recién saliditas del comal, miren. 1 de mayo. General Motors reduce previsiones para el 2025 ante posible impacto de los aranceles. 1 de mayo, General Motors suspende previsión de ganancias por impacto de aranceles a los vehículos. También suspendió recompra de acciones por $4,000 millones. Imagínense, amigos, $4,000 millones. Casi la mitad de sus ventas en Estados Unidos son vehículos importados. ¿Adivinen de dónde se importan esos vehículos? De México. Y se los dijimos que no iban a sobrevivir sin nosotros, que nos necesitan. Y Trump sale a decir que no necesita nada de nosotros. Dice que le robamos a la industria automotriz y que le robamos miles de empleos a los estadounidenses. Yo creo que en realidad hicieron una fortuna con nosotros. Y ahora se están dando cuenta de que sin nosotros se van a la ruina. Vaya, ya ni los republicanos lo están defendiendo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, les decía yo hace rato, ya salió a suplicar literalmente, rogarle a la Casa Blanca que frenen estas medidas antes de que provoque una recesión en los Estados Unidos. A ver, este no es un argumento ideológico, ¿no? Porque dice T-Mod en Twitch, porque estamos también en Twitch, ¿este canal es zurdo o casposo? Esto no es una cosa ideológica, Tim. Son los mismos republicanos los que los están diciendo. Esto no es algo de ideología política, esto se llama supervivencia de los Estados Unidos. Mira las fuentes. Échale un ojo a los números de General Motors. General Motors no es de izquierda ni derecha. No es de la 4T ni republicano. Es una empresa que hace dinero y hoy está perdiendo. Y está en juego $4,000 millones precisamente por estas aventuras de Trump. Ellos no tienen los equipos legales de Apple. Bueno, ellos sí, pero me refiero a las pequeñas empresas que no tienen los cabilderos de Ford, de Chevrolet o de Tesla. Y saben, si así está General Motors, imagínense cómo estarán los pequeños negocios en los Estados Unidos, que están expuestos a todos estos aumentos de precios y que no tienen la capacidad de resistir por meses o años como estos gigantes. Pues por supuesto que esas empresas van a ser las primeras en caer. Y Trump está empujándolas como si fuera precisamente la cosa más patriótica, sabotear a su propia economía, disfrazándola de patriotismo y diciendo que es un mal necesario, quebrar a su propia industria. Ya le está cobrando la factura todo esto. En este primer trimestre, repito, la economía estadounidense no solo no crece, se contrajo. Trump se la pasa quejándose de que con Biden las cosas estaban mal en la economía estadounidense. Muy cierto. Nomás que ¿saben qué? Con Biden estaban muy mal. Ahora están requete peor, como decimos en mi rancho. No se les desaceleró comparado con la administración anterior, que era pésima. No creció. Se achicó. Amigos, esta es la primera vez que le pasa esto a la economía estadounidense desde el inicio de la pandemia en el 2020. Y esto es lo que pasa cuando te metes con México. Y no porque diga que seamos don chinguetas, ¿no? Las cosas como son.
Es porque somos su socio comercial más cercano. Es porque somos su mano de obra barata. Esa es la realidad. Es porque obtienen márgenes tremendos de ganancias con nosotros. ¿Quién abusa de quién? Yo creo que ellos abusan de nosotros y de nuestros trabajadores. No nosotros. ¿Ustedes creen que un trabajador mexicano que se la pasa ahí trabajando de sol a sol por 100 o 200 pesos mexicanos abusa de Chevrolet? Por favor, si estos gigantes multimillonarios son ellos los que abusan de nosotros. Y ahora se dieron cuenta que eso pasa cuando te metes con tu socio comercial más importante, que no es China, porque China lo tiene del otro lado del continente y no por eso deja de ser tremendamente importante, con el que tienes a un lado. Es más, miren, para ser inteligente, Trump se pudo pelear con China, pero no cortar con México ni tocarlo. Y así, China hubiera mandado todas sus cosas a México por el famoso nearshoring. En México se hubiera ensamblado todo y se hubiera mandado a Estados Unidos y ellos hubieran ganado mucho más dinero. Y hubieran terminado de ensamblar 2, 3 tornillitos ahí en el lado estadounidense y pudo haber salido a decir que estaba aumentando el empleo en Estados Unidos y que estaba ganando la guerra con China, pero con la ayuda de México. Sin nosotros y sin China, ¿cómo? Pues era una receta para el caos. Muchas empresas, ¿qué es lo que hicieron? Pues agarraron el teléfono y se apuraron a comprarle a China todo lo posible. A ver, todo lo que tenían en dinero, cómpraselo a China antes de que caigan los aranceles. Y todo eso lo tienen en un inventario, pero tarde o temprano se acaba. Por eso precisamente salen los CEOs de Walmart, de Target y de Home Depot de decir, cuando se nos acaben esos inventarios, es nuestro fin. Se distorsiona el flujo comercial. Estamos acabados. Y ese, pues es un efecto dominó. Y si alguien cree, amigos, que eso es un tema técnico o que es algo de las élites económicas, pues les decía, chequen nada más lo que está pasando hasta con la comida chatarra. O sea, para que dejen la comida chatarra, eso es imposible. Si no lo hacen por su salud, ahora lo están haciendo porque no hay dinero suficiente. Les decía yo de McDonald's, cuando hasta McDonald's empieza a perder clientes, pues no es porque la gente ya haya agarrado la onda de puta, ya me tengo que cuidar porque somos el país más obeso del mundo. Por cierto, el primer país más obeso del mundo en adultos es Estados Unidos. El segundo es México. El primero en obesidad infantil es México y el segundo en obesidad infantil es Estados Unidos. ¿Saben cuándo México salta a la lista de países con mayor obesidad? Después del Tratado de Libre Comercio. Cuando empieza a imponerse una nueva dieta en México, cuando se reemplaza al azúcar por la alta fructuosa, cuando empiezan a sustituirse la manteca de cerdo, que era muy tradicional en México, y los aceites por estos aceites vegetales, comida chatarra, congelados de Estados Unidos, todo esto que trajo el Tratado de Libre Comercio. Pues es una réplica. Lo que ustedes ven en los estantes de nuestros supermercados prácticamente es como ir a un supermercado estadounidense. Y ahí empiezan los problemas de salud, pero luego vamos a hablar de eso, ¿no? De lo que estamos hablando es de cómo ya millones de estadounidenses están sintiendo ya esto en sus bolsillos todos los días. No nada más es General Motors. Ya cayó el primero, que es este. Ahí lo tienen. Y mientras tanto, pues la Casa Blanca sigue inventando, sigue vendiendo humo. Sale hace rato Stephen Miller, que es uno de los asesores más radicales de Trump. Y fíjense nada más, sale con el cuentazo. Yo no sé si alguien le cree. Sale a decir que gracias a las decisiones del presidente Trump, la industria automotriz está viviendo una expansión histórica. Háganme Iba a decir algo. Háganme el favor. A ver, de ver y no creer. Dice Stephen Miller, gracias a las políticas de Trump, la industria automotriz estadounidense está en su mejor momento. Echen un ojo a eso. ¿Les parece que ese es el mejor momento de expansión histórica? ¿Algo de ahí les huele bien? Bueno, este tipo no lee o cree que la gente es tonta. Dice que están abriendo nuevas plantas, que están recontratando personal. Dice que se está viviendo una especie de renacimiento manufacturero, fíjense. Pues suena muy bonito, ¿no? Hasta que le echas una revisada a esas fuentes.
No hay, y esa es la realidad, no hay una sola evidencia en estos momentos que pruebe que algo así está ni remotamente pasando. Al contrario, está colapsando su industria automotriz. Lo que sí hay son eso que están viendo, informes de pérdidas, de incertidumbre, de empresas pues, que están considerando mover toda su producción fuera del país. ¿Para qué? Pues para evitar el caos regulatorio. Y como si no fuera suficiente, pues Trump sale a burlarse abiertamente del sufrimiento de las familias estadounidenses, diciendo esto que les comentaba, que los niños, ¿para qué quieren 30 juguetes? No, hombre, con 2, total. Ni te va a alcanzar para más de 2 de aquí a diciembre, así como van, ¿eh? Lo dijo así sin filtros. ¿Para qué quieren 30 juguetes en Navidad? No, hombre, con 2. Como si millones de hogares no estuvieran ya al límite. Como si millones de estadounidenses no estuvieran ya tratando de sobrevivir con toda esta inflación que está generando, con empleos inseguros. Y todavía, curiosamente, hay quienes lo están aplaudiendo. Está improvisando. Está apostando que con esta propaganda podía tener efectos reales y no se imaginó que la factura de pelearse con México, de esto de salir a presumir que el acuerdo es que no hay acuerdo con México, pues le iba a cobrar precisamente cuentas tan rápido. Fíjense, dice por aquí nuestro amigo Omega Blast, ¿para qué quiere Nintendo Switch, verdad? Porque resulta que ahora también se está peleando con Japón, hablando de Nintendo, y también con Corea del Sur. Y ahora una Nintendo Switch, que antes te podía costar $600, ya se fue al doble. 900 y tanto, imagínense. Entonces, claro que se está volviendo prácticamente imposible ya en estos momentos acceder pues a cualquier cosa. Para los pequeños y grandes negocios sobrevivir es esencial. Para General Motors también, que ahora ya está pues pagando las consecuencias de las políticas tarifarias de Trump y que está viendo cómo esto se le sale totalmente de control ya. Y esto no es lo más grave, amigos. Todo esto tiene un contexto. Y déjenme explicarles cuál es ese contexto. El camino al que Donald Trump lleva la economía estadounidense es muy similar a lo que se vivió en los tiempos del Salinato y sobre todo luego remata Zedillo con el FOBAPROA. Esta mañana yo me chuté la rueda de prensa de la presidenta de México. Dice Rubén David, ¿cuánto te paga de risa? Imagínate. ¿A mí? Pues estaría yo alabando a Donald Trump, ¿no? Y estaría aquí pasando los comerciales esos que se prohibieron en México. No, amigos, es que hay que quitarnos la venda de los ojos. Pero hay gente que no quiere abrir los ojos. En la mañanera, precisamente, estaba yo checando y saca Claudia Sheinbaum esto de que el acuerdo con Estados Unidos es que no hay acuerdos. Pero también vamos a hablar del FOBAPROA y sacan un video especial. Y saben, esto pasa justo en un momento en donde, coincidencia o no, Donald Trump está a punto de fraguar un fraude muy parecido al FOBAPROA, pero en la versión estadounidense. Allá ellos. Pero vean ustedes lo que pasó precisamente esta mañana. Y después de que vean ustedes cómo ocurre el FOBAPROA, para quienes son muy jóvenes para recordar, la estafa que ocurrió en México, ahora vuelvo y les digo cómo esto se está cocinando a fuego lento en los Estados Unidos en estos momentos. La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El FOBAPROA surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el FOBAPROA era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México.
El FOBAPROA tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El FICORCA, como el FOBAPROA, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. FICORCA benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses. El efecto fue tal que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana. El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al FOBAPROA, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana. En el verano de 1998, con el apoyo de los votos del PAN y del PRI en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y el FOBAPROA pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, en beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís. La deuda original de 552,000 millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705,000 millones de pesos y en 2023 ascendía a 1,096,877.7 millones de pesos. En un cuarto de siglo, creció más de 100%, aunque ya se habían pagado más de 1,376,000 millones de pesos solo en bonos del IPAB. Se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso. No fue casual esta complicidad. Entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del FOBAPROA, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariont, José Eduardo Robinson Burs Castelo o los empresarios políticos Carlos Hank Ron, que donó 25 millones de dólares a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994, o los casos más conocidos de Carlos Cabal Peniche, Fernando Laquenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez,
y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F. Legorreta Chaubet, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñalosa, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. El FOBAPROA fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165,000 millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30,000 millones de pesos. En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el FOBAPROA y PAV consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación. Hasta Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al FOBAPROA en su libro La década perdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros. Pa' su mecha, loco, dirían en mi rancho. Se me antoja un refresco. Esto, amigos, fue terrible. A ver, hablando en serio, Zedillo y es tema de conversación, por cierto, en México, por muchas razones. 1 de mayo, Día del Trabajo, muchas cosas de qué hablar, pero suelta Sheinbaum esto hoy como, por cierto, hablando de Trump, vamos también a hablar del FOBAPROA y de cómo Zedillo, pues, hizo este mega fraude privado y lo convirtió en una deuda pública que hoy seguimos pagando. Más de 1.1 billones de pesos por culpa del FOBAPROA. Seguimos porque yo sigo pagando impuestos en México, para lo que luego vienen aquí a mamar el giote de que no... Perdón que ando muy... pero bueno, pues es que... Pues uno es como ese, es jarocho, ¿no? Bueno, esa fue la cifra que lanzó Sheinbaum esta mañana y que es real, que llevamos 25 años ahí pagando por eso, que se vuelve impagable. Lo más grave de todo esto no es que Sheinbaum lo mencionara, lo grave es que tiene razón. No es un recuerdo nostálgico de, mira, ya pasó. No. Seguimos pagando por esto y también es una advertencia directa sobre lo que está a punto de pasar en Estados Unidos, Porque Trump, y aquí tenemos mucho, pero mucho de qué hablar, pues Trump está aplicando exactamente la misma receta, pues para destruir al gobierno desde adentro. ¿Qué está haciendo? Fíjense, vamos a hablar mucho de las similitudes y de por qué Sheinbaum decide hablar de esto hoy, ¿no? A ver, ahí les va lo que hizo Trump y lo que hizo Zedillo y Salinas en su momento. Y díganme si les suena. Quebrar sectores enteros. Ya hablamos de General Motors. Después viene el dinero público para rescatar a sus amigos ricos. El FOBAPROA arranca, digamos de alguna manera, en 1990. Le ponen un nombre bonito, ¿no? Fondo de protección. No, pues sí me siento bien protegido para estabilizar el sistema bancario. En el 95, cuando vino ese famoso error de diciembre, pues Zedillo lo convierte en el pretexto perfecto para nacionalizar todas las deudas privadas y que hoy muchos de estos disque multimillonarios que son súper clasistas como Ricardo Salinas Pliego, que se expresan tan mal de la clase media y baja, que seguimos pagando por el rescate de sus empresas. Así cualquier pendejo es millonario, no se confundan. Claro, si a mí también me hubieran hecho millonario durante las épocas del FOBAPROA, habría que ser muy tonto como para no ser súper rico. Y aún así, muchos de esos hoy están con problemas en sus empresas, Y encima déspotas, burlándose del pueblo, burlándose de la clase baja y de la clase media, porque ellos son ricos. ¿Gracias a quién? A nosotros que pagamos por esa riqueza, con el rescate bancario. Y ese, amigos, fue precisamente el resultado de una transferencia de casi 600,000 millones de pesos de ese entonces. Desde el Estado, precisamente hacia los banqueros y empresarios que se habían endeudado hasta el cuello irresponsablemente.
Ya para 1998, yo sí me acuerdo muy bien de todo esto. Digo, era niño, pero lo recuerdo muy bien. Yo se los he dicho. Un día en específico, me acuerdo que yo era el que siempre iba por los mandados de la casa. Y el clásico, ¿no? De tráete 2 pesos de tomate, 1 peso de chiles, 1 peso de cebollas y tráete 3 pesos de huevos. Hay 1 kilo de tortillas. Ah, bueno, pues lo de siempre. Te daban 10, 15 pesos. Ese día no alcanzó ni para la mitad. ¿Y dónde que yo regresé asustado? Porque como de un día para otro, si el kilo de tomates estaba 1 peso, al otro día estaba 3. No te alcanzaba, pero si ni para la mitad, 3 o 4. El kilo de tortillas y todo se fue. No, fue horrible, de verdad. Quienes se acuerdan de esto, yo llegué a la casa asustado a decirle a mi mamá, pensando que ella iba a creer que me lo gasté en las maquinitas o algo. Y no. Mi mamá no me alcanzó para nada. De hecho, como jamás había pasado, pero siempre, diario, religiosamente iba a comprar a la misma verdurería, ese día la señora me fió. Me dijo, mañana me lo pagas, porque la señora no estaba vendiendo. Y si no le hacía así, todos estábamos en quiebra en ese momento. No lo sabíamos, pero nos habían quebrado y no sabíamos por qué. O sea, yo regresé a la casa con una deuda y con unas poquitas cosas. Ya luego entendí el desastre que había pasado. Y cómo mientras nosotros sufríamos con ese mandado, otros estaban haciendo súper ricos y con los años se iban a burlar de nosotros. Llamándonos el pueblo bueno, en tono de burla, burlándose de la clase media y baja, cuando ese día sus nefastas fortunas se hicieron a costa de nosotros. En el 98, cuando lo convierten en IPAP, ahí lo vieron ustedes en el clip, ya estábamos hablando, fíjense, ya para ese entonces eran 552 mil millones de pesos. Luego, pues vienen los intereses, viene el buena ondita del Fondo Monetario Internacional a terminarnos de ayudar. Y con esos intereses, olvídense. Y una refinanciación eterna, que eso nunca acababa. No pasó mucho, la deuda ya superaba el 1.100.000 millones de pesos. Imagínense, es una cantidad obscena. Y sigue creciendo. Este año, porque no crean que esto sea arreglado, todavía hoy seguimos pagando alrededor de 40,000 millones de pesos al año solamente en intereses. 40,000 millones de pesos al año de puro interés, mientras muchos de estos respetables multimillonarios se burlan de nosotros en Twitter. Porque ellos son millonarios. Así cualquiera es millonario, ¿no? Nada más en puro interés estamos los mexicanos dando 40,000 millones de pesos para la fortuna de estas lacras. Lo más descarado es que muchos de los que recibieron ese rescate hoy son respetables miembros de consejos empresariales de Banorte, de BBVA, de Bimbo, por supuesto de Televisa, empresarios de cuello blanco como Roberto Hernández, Alfredo Harp, que les gusta Carlos Hank, que salieron ilesos, no pisaron cárcel. Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que se vende como el mega empresario que se hizo a sí mismo, sí, con el dinero de nosotros, del rescate bancario, y encima se burla de nosotros. Ni las gracias nos da, se burla. No solamente no perdieron, muchos salieron ganando. Compraron bancos quebrados con recursos del gobierno, se fusionaron y hoy controlan gran parte del enorme sistema financiero mexicano. Gracias a eso. Bueno, ¿por qué les estoy mencionando todo esto? Aparte de que porque lo dijo la presidenta esta mañana, incluso sacan este clip. Porque esto está pasando en Estados Unidos. ¿Qué pasa con Trump ahora? En lugar de estabilizar la economía, pues está provocando una crisis tras otra crisis con sus tarifas. Ya vieron lo de General Motors, que va a perder entre 4 y 5 mil millones de dólares, nada más este año por intentar cumplir con los caprichos de Trump. Luego viene el rescate bancario, con dinero de los estadounidenses. Y las pequeñas empresas que no pueden aguantar esos golpes,
y que el crecimiento del PIB, ya lo vieron ustedes en este cierre del primer trimestre, se contrajo en Estados Unidos, que la economía de Estados Unidos cayó 1.4%, algo que no pasaba, amigos, desde la pandemia. Y para rematar, pues Trump pone subsidios directos precisamente a todas estas empresas afectadas por sus propias políticas. Traducción: él causa el incendio y luego quiere usar dinero público para pagarlo. A eso en México se le llamó Fobaproa. Y fue una de las transferencias de riqueza más descaradas de la historia moderna, por decir una buena palabra. Se estima, fíjense nada más en esto. Aquí tengo mi anotación porque esto... Fíjense, se estima que por cada peso rescatado, el pueblo terminó pagando más de 3 pesos. Y lo peor, el 75% de esos rescates fueron para empresas que tenían vínculos con partidos políticos, con legisladores o con empresarios ligados al poder. A ver, esto no fue para proteger el sistema, ni a la gente, ni al mexicano común que perdió su casa. ¿Se acuerdan del Barzón y de todas estas cosas? A muchos nos cargó el payaso. Alguien aquí estaba diciendo, yo perdí un Golf 95, a mí me quitaron mi casa. Para ellos no hubo rescate bancario, para nosotros no. Y ahora en Estados Unidos están siguiendo el mismo camino. Trump ya permitió que empresas como Boeing, por ejemplo, ExxonMobil, Tyson Foods, hasta los desarrolladores inmobiliarios, que por cierto les ayudaron en su campaña, les donaron, les dio exenciones fiscales, les dio contratos federales, apoyos millonarios. Amigos, hay registros públicos que ustedes pueden consultar en opensecrets.org que dice cómo nada más en el 2023 más de $4,000 millones en fondos federales en los Estados Unidos fueron asignados precisamente a empresas con vínculos con donantes republicanos. Y ahora, pues con toda esta guerra comercial, imagínense 2025, porque esto es 2023, cuando destapan el cochinero de la pasada administración de Trump. No sabemos lo que está pasando en estos momentos, pero ya nos enteramos un poco de todos los beneficios y contratos que le están dando a Tesla precisamente para ayudar a su amigacho a que no quiebre su empresa. ¿Quién creen ustedes que va a pagar por todo eso? En México lo seguimos pagando. Ni siquiera muchos de los que me están viendo aquí ni habían nacido en el 95 y siguen pagando por esto. Fíjense, dice Guillermo García, yo perdí todo, quedé en la calle, año de 1995. Muchísimas historias de esas. Y ahora en Estados Unidos los contribuyentes de la clase media ya están empezando a resentir esto. La inflación se disparó, el costo de los productos importados pues ya aumentó 18%. Repito, Walmart, Target ya salieron a decir que ahí en sus tiendas todo va a subir de precio. Y muchas cosas no va a haber. Y mientras todo esto pasa, pues los grandes siguen blindados. Amazon recibió contratos de defensa, no sé si sabían, por $10,000 millones. Tesla, que perdió $114,000 millones en valor bursátil, pues sigue recibiendo créditos fiscales. ¿Qué quiere decir? Dinero gratis de los estadounidenses. ¿Para qué se ayuda el muchacho? Rescates. Con dinero del pueblo. Y lo peor, pues muchas de esas ayudas ni siquiera pasan por el Congreso. La saca Trump como le gusta gobernar, con decretos, a decretazo, ¿no? ¿Qué pasó en el 98 cuando, si ustedes se acuerdan, por eso les digo que hay que ver todas las conexiones? En el 98, en el Congreso de la Unión en México, cuando se aprueba la conversión del Fobaproa al IPAP y se justifica todo eso diciendo que era para evitar el colapso del sistema bancario y otro atraco. Hoy en Estados Unidos se está usando exactamente la misma excusa: proteger a la economía nacional. Y si ustedes comparan, al final los que salen beneficiados son los dueños del capital, no los trabajadores. Y Trump no está solo. Trump tiene una red entera de beneficiarios detrás de cabilderos, senadores, medios alineados con ellos, que por supuesto pues están ahí, operadores del poder económico, ganando mientras todos pierden. Y todos siguen vendiendo pues esta idea de que
Esto se hace para proteger a las empresas estadounidenses, en nombre del patriotismo. Lo mismo que nos dijeron en México. Fondo de protección, proteger. Y lo seguimos pagando por esa protección. Y el dólar en declive. Se está cayendo. El dólar se está depreciando. Justo como se depreció precisamente el peso y se provocó estas fugas masivas de capital en México que terminaron haciendo que todo colapsara. Si esto no le huele a alguien a FOBAPROA, amigos, pues yo no sé a qué más puedo oler, ¿eh? Lo mismo pasó con el peso mexicano. Después del FOBAPROA, el tipo de cambio, y lo vieron ustedes en el video, el tipo de cambio se disparó de 3.4 pesos por dólar en el 94. Bueno, llegó a valer casi 10 pesos. Yo me acuerdo cuando estábamos casi 1-1. Era $1 valía 2 y algo. Y justo antes de las campañas con Zedillo llegó, me parece que casi 1-1. En el 94, repito, un peso imagínense que el dólar valía 3 pesos con 40 centavos. Luego se dispara a casi 10 pesos. En el 2000 se triplicó. La deuda externa, pues ¿qué pasó cuando eso ocurrió? Se volvió impagable y todos empezaron a sacar su dinero de México. La fuga masiva de capital. Hoy Estados Unidos está viviendo eso. Fuga de inversiones silenciosas, pero constante. Lo hemos hablado en este canal. Fondos de pensiones que hoy están pues buscando cómo mover su dinero hacia Asia, hacia Europa, justo a donde México, por cierto, está apuntando a tejer nuevas alianzas comerciales. No nada más es México, ¿eh? Cada vez son más empresas las que están moviendo sus centros de manufactura y se están yendo para allá. Entonces, esto, amigos, está pasando y está pasando muy rápido. Lo mismo que hizo Zedillo. Privatizar. Devaluar al peso mexicano después de que era insostenible. Sostener esa mentira. Y entonces, la fuga masiva de capitales. Bueno, pero fíjense que finalmente, y para cerrar con broche de oro, algo que a mí me parece, digo broche de oro porque a mí me parece que es muy importante, por supuesto, que se revise mucho este tema, porque se está tejiendo un FOBAPROA en los Estados Unidos o el riesgo de que tenga que salir el gobierno a rescatar a muchas empresas como General Motors. ¿Ustedes creen que, ya General Motors iría por su segundo rescate? Corríjanme en el chat si antes sería el segundo o el tercero, pues yo sé que es el segundo. ¿Ustedes creen que Trump va a dejar que General Motors caiga? Ya tiene una pérdida de 4 o 5 mil millones de dólares. Cuando sea insostenible, ¿quién va a pagar por eso? Le van a meter dinero de los estadounidenses para rescatar a estas empresas a las que el mismo Trump está quebrando. Y eso lo van a pagar los estadounidenses por los siglos de los siglos. Amén. Nada más que claro, como eso lo va a hacer Trump, no le van a llamar FOBAPROA. Le van a poner un nombre elegante de el día de la reconversión, porque ya hubo un día de la liberación, ¿no? Cuando lo hace Estados Unidos, hay que aplaudirle. Cuando pasa en México, pues ahí sí, afortunadamente tarde, pero nos dimos cuenta y el error se sigue pagando. Hay cosas buenas que están pasando en México y me llamó mucho la atención porque en la mañana, y con esto quiero cerrar, se hablaba precisamente de este programa de jóvenes construyendo el futuro, un programa que tiene México, muy, muy criticado cada vez que se habla de esto. Y yo quiero hablar de esto porque comentarios en el chat de una vez que yo hablé de esto diciendo de que la 4T o esto de Morena o Sheinbaum o AMLO, como ustedes quieran, pero que este gobierno protege ninis. Que puro vago, que malgasta el dinero en tonterías. Bueno, déjenme pasarles el clip de lo que se anuncia precisamente de este programa y quiero mostrarles la hipocresía. Porque cuando hace México este tipo de programas, che gobierno que está manteniendo vagos, miren cómo gastamos el dinero en ninis. Cuando lo hace Alemania, Canadá, Francia, Noruega y Bélgica, no, es que es el primer mundo, ¿no? Yo como que queriera por vivir allá.
Por la otra, conocen ustedes el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa además de los más importantes, esto dentro de la política del bienestar de nuestro país. Ahora ya también es un derecho constitucional, como lo hemos presentado en otras ocasiones, y el programa está enfocado a atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, para incorporarlos en capacitación en el trabajo, es decir, para que puedan aprender experiencia, habilidades, desarrollo de sus capacidades, esto en diversas unidades económicas como pueden ser talleres, tiendas, comercios, negocios, a lo largo de un periodo de 12 meses en los cuales los jóvenes reciben así también por parte del Gobierno de México un salario mínimo, además de su incorporación al seguro médico del IMSS, con lo cual también se le está dando cobertura a este importante segmento poblacional que no contaba con este apoyo anteriormente. Al momento, desde principios del año 2019 a la fecha, han participado más de 3 millones de jóvenes, de los cuales 60% son mujeres, con una inversión también sin precedentes en la juventud de nuestro país de más de 139 mil millones de pesos. Esto dista muchísimo de lo que también durante 30 años de políticas neoliberales se apoyó a la juventud, en donde pues haciendo un rastreo de todos los apoyos que se dieron en su momento fueron solamente 7 mil millones de pesos. Díganme si me escuchan bien, por favor. Estoy leyendo sus comentarios aquí y me dicen que el audio se va. Por favor, díganme si ya me pueden escuchar. Curiosamente, cuando hablábamos del FOBAPROA y de lo que se está tejiendo en Estados Unidos en estos momentos, y es un mega fraude que van a terminar pagando miles de estadounidenses, se va el audio. Díganme si me escuchan, por favor, en el chat para poder seguir. Porque esto, amigos, esto de lo que vamos a hablar ahora, de lo que Sheinbaum saca esta mañana, de lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, y otra vez salen los mismos de siempre a seguir que así son las izquierdas, es puro populismo. Vamos a terminar como Venezuela, siempre dicen, ¿no? Yo no sé por qué sacan esto, como si no tuvieran problemas ahí con un cerco tremendo, precisamente no pueden, son el país con más petróleo del mundo y no pueden vender un solo galón, imagínense. Pero el problema es Venezuela, dicen. Y vamos para allá, porque mantenemos ninis y el gobierno está tirando dinero. Lo que no dicen o lo que no quieren aceptar, pues es que o no saben, porque también hay mucha ignorancia. A ver, y déjenme ahora sí, déjenme lucirme con un argumento de autoridad, si ustedes quieren llamarlo así. ¿Cómo idealiza mucha gente lo que se llama el primer mundo? No, es que Canadá, no mames, no, Canadá es otro pedo. Y si te dijera que México está haciendo las cosas que hace Canadá, que este programa existe aquí en Canadá y por eso se le llama primer mundo. Porque sí, aquí en Canadá, es más, miren, ahí está, les tengo fuentes. Ahí está, en la página del gobierno de Canadá. Hay una versión de Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en Canadá. Pero no nada más es Canadá. Miren, Francia tiene uno igual. Alemania tiene uno igual. Noruega y Corea del Sur tienen uno igual también. Corea del Sur. Hay programas que hacen exactamente lo mismo, porque así es el primer mundo. Apoyar explícitamente a jóvenes sin empleo, que no tienen estudios para que se integren al mercado laboral, que no estudian y no trabajan. En México lo llaman ninis, tirar el dinero a la basura. En el primer mundo se le llama modelo de inclusión laboral juvenil, programas de transición. Y cuando se hace aquí en Canadá es política pública moderna. ¿Cómo quisiéramos ser como Canadá? Cuando lo hace México es populismo barato. Vaya cinismo, ¿no? Es que así son las izquierdas. No, también lo hace la derecha. Eso no tiene que ver con izquierda o derecha. Esto de los ninis, amigos, que a mí me parece importante decirlo, sobre todo por muchos hipócritas que se pasan insultando este tipo de programas, y aplauden cuando lo hacen países de primer mundo ricos. No es lo mismo apoyar a un morenito que a un güero, ¿verdad? Porque hay que decirlo como es, amigos. En Canadá, en Alemania, en Japón, en Francia, en Noruega,
En Corea del Sur, todos tienen programas para jóvenes sin empleos y sin estudios. Y aquí se les apoya y se les capacita para que se integren. Se les da dinero público para eso. Aquí nadie los llama parásitos, ¿eh? Pero si México lo hace, entonces ya somos comunistas. Vaya cosa. Vaya cosa. Por cierto, acaba de haber un incremento a $23 millones para el programa Youth Employment aquí en Canadá, que es la versión de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es la doble moral con la que pues muchos critican, ¿no? Desde la ignorancia. Porque desde que arranca este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, yo lo vi, sale creo en el 2019, y me llamó mucho la atención porque dije, mira, como el de Canadá. Y cuando sale lo de la pensión de adultos mayores, dije, mira, como Canadá. El CPP, el Canada Pension Plan. Este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, son demasiado similares. No es que se queden viendo TikToks en su casa mientras les depositan el dinero. Hasta donde yo entiendo, al igual que Corea del Sur, Alemania, Canadá, Bélgica, Noruega, Irlanda, estos países de primer mundo, pues tienen que ir a talleres, tienen que ir a empresas, asociaciones civiles, a comercios pequeños. Se levantan, trabajan, aprenden y reciben un apoyo mensual. ¿Y en qué mundo eso es mantener parásitos? En 4 años se invirtieron cerca de $100,000 millones. Eso, amigos, es, a ver, corríjanme, pero según mis datos, esto es 0.38% del presupuesto federal. No es ni la mitad del 1%. 0.38%. Para tener una idea, en el mismo periodo se han destinado más del doble a rescates de carreteras privadas, fideicomisos judiciales, subsidios al campo, que terminan a veces en manos de grandes agricultores. Pero vámonos al comparativo, porque eso es lo que más molesta, la hipocresía. Repito, en Canadá sí existe el Youth Employment and Skills Strategy. YES, por cierto, se llama. Es un programa muy popular aquí en Canadá. Para jóvenes entre 15 y 30 años, por cierto, ya muchos dirían que a los 30, oye, pues ya no manches, ¿no? Ni de 30, imagínate. Bueno, eso es el primer mundo. Pero no dicen nada, ¿verdad? Y está enfocado a quienes no estudian ni trabajan. En el 2023 se hablaba de un presupuesto de $418 millones canadienses. Se le acaban de subir 23 millones más, como pueden ustedes ver. Y cada año hay más de 70,000 jóvenes a los que se les paga aquí en Canadá precisamente para entrenarlos, para meterlos al mercado laboral. Se hacen convenios con empleadoras, con escuelas técnicas. Nadie en Canadá está gritando aquí que estamos criando vagos. Al contrario, es uno de los programas estrellas del Ministerio de Empleo y Desarrollo. Si siquiera a alguien se le ocurriera aquí criticarlo, cortarlo, no, hombre, lo linchan. Porque es meterse con la juventud. Y es el futuro del país. Pero ahí vieron ustedes en las diapositivas, Francia también tiene el mismo programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. El mismo. Ahí lo tienen ustedes. Que se llama, la Garantie Jeunesse. Mi francés no es nada bueno. Pero esa es la versión francesa. Jóvenes entre 16 y 25 años que también ni estudian ni trabajan, que no tienen un empleo. Igual se les da una ayuda mensual. Son 497 euros para vivienda, alimentación, transporte. Se les da aquí incluso más en Canadá. El 60% de los jóvenes salen de ahí con un empleo formal en el primer año. Y en el 2022 Francia destinó más de 2.400 millones de euros para este modelo. Nada más que allá le llaman integración laboral juvenil. Y es política de Estado. Alemania también tiene lo mismo. Miren. Ahí lo tienen ustedes. Formación dual. Gobierno y empresas que tienen este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, bajo otro nombre. Más de 1.3 millones de jóvenes alemanes al año.
Se les da un salario de 600 euros, hasta 1,200 euros mensuales. Imagínense, hagan sus cuentas. 1,200 euros mensuales a pesos mexicanos. Déjenme ponerlo aquí porque 1,200 euros a pesos mexicanos. ¿Cuánto sería? Para que ustedes se den una idea y van a ver cómo... Estamos hablando de 22,000 pesos mexicanos que les da Alemania al mes. 22,000 pesos. No, hombre, en México muchos están criticando esto porque les dan 6,000 pesos a los muchachos. No me jodan. Y ay, no, yo cómo quisiera irme a vivir a Alemania. Güey, no mames, en Alemania hacen eso. Y criticas cuando en México se hacen este tipo de programas de primer mundo. Pues gente pendeja que no sabe. Perdón, dime, yo no quiero insultar a nadie, pero es que... Pues es que las cosas como son, amigos, la verdad. Precisamente eso es lo que molesta, ¿no? Porque estos países de primer mundo son primer mundo por algo. Porque saben que el problema está precisamente en la tasa de desempleo juvenil. En Alemania es del 5.7%. Es una de las más bajas del planeta. ¿A poco alguien le dice a un nini, a un joven alemán que se está capacitando gracias a estos programas? Nadie le dice nini. Allá, ¿saben cómo lo llaman en Alemania? Aprendiz productivo. Corea del Sur, que también tiene esta versión de jóvenes construyendo el futuro, los llama, tienen una fundación que se llama Youth Hope Foundation. Bueno, supongo que en coreano, que es una red nacional, pues que promueve esta capacitación para los jóvenes sin empleo. Nada más en el 2023, Corea del Sur tuvo un presupuesto, fíjense nada más, 1.5 billones de wones coreanos. Estamos hablando de 1,150 millones de dólares nada más para esto. 1,150 millones para los ninis. ¿Y saben qué? El 70% de esos jóvenes salieron con empleo formal en menos de 6 meses. Pero si México destina el 0.38 de su gasto para lo mismo, ya somos Venezuela. Y así es la izquierda, ¿no? Los datos del programa mexicano, amigos, no es un invento improvisado. El mismo Banco Mundial hizo una evaluación independiente en el 2022 y encontró precisamente que la probabilidad de que un joven encuentre empleo formal después de pasar por Jóvenes Construyendo el Futuro aumenta en un 14%, porque son los lineamientos que hace precisamente los tipos de organizaciones nacionales para mejorar la economía de los países. La misma OCDE, en su informe de Juventud de 2023, mencionó precisamente a México como un ejemplo de los países de América Latina que tienen un modelo funcional como el de Noruega, Irlanda, Bélgica, Alemania, Canadá, etcétera. Que se debería de invertir más. Pero si así se ponen como si 0.38 fuera... ¿Se indignan cuando no dejan propina del 20%? ¿O cuánto piden la propina? Pero no cuando se apoya nuestra juventud. Y bueno, pues nos vemos mañana con más información.